Bienvenido al cuarto video acerca de el Catecismo Romano a la luz de la Escritura. Eh, Le invito a poder observar los otros 3 videos anteriores donde hablamos de la historia de la Iglesia Católica y donde también pues exponemos algunas otras de las doctrinas romanas a la luz de la Escritura. En este cuarto video pues estaremos analizando 3 puntos importantísimos. Uno, el dogma sobre María como mediadora y co-salvadora con Cristo. El segundo, el dogma del culto a la Santísima Virgen María. Y como número 3, el dogma del purgatorio. Todo esto y lógicamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Pues bien, para entrar de inmediato a este tema, vamos a meternos a la página web del Vaticano. Como usted puede ver, pues yo estoy en la página oficial del Vaticano y estoy directamente en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y pues bien, como he explicado en otros de los videos, es muy fácil buscar en el índice del catecismo virtual. Para este fin, pues yo voy a buscar este número o estos números que van del 963 al 975, que es donde tiene por título María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Vamos a entrar allí y pues vamos a hacer lectura a algunos de los puntos. Yo, como he explicado anteriormente, no puedo leerlos todos porque serían muy largos los videos, pero le invito a que usted tenga la pericia de leer un poco más, ahondar un poco más y pues hacer sus propias conclusiones en base a la lectura que usted pueda tener de este catecismo, exponiéndolo a la luz de la palabra y comparándolo con la verdad de las Escrituras. Pues bien, entramos al tema de María como mediadora y co-salvadora con Cristo. Voy a leer algunos de los artículos, voy a leer el 968 y luego voy a pasar al 970. Dice, pero su papel con relación a la iglesia, está hablando de María, y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular con la obra del Salvador por su obediencia. Déjeme subrayar esto o marcarlo. Mire, dice, colaboró de manera total y singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor. Y tal vez lo que quiero marcar todavía más es para restablecer la sobrenaturalidad de los hombres. Por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia. Solo permítame ir haciendo pequeños comentarios sobre esto. Ellos están diciendo que María actuó en ayuda y beneficio de la salvación del Señor, porque también ella en un ardiente amor deseaba establecer o restablecer la vida sobrenatural de nosotros los hombres. En el 970 dice, la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la abundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor, pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa para participar de la única fuente. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que el Señor nos permite a todos los que le sirvamos, porque habla de pueblo fiel, como también ministros o sacerdotes, nos permite colaborar de alguna manera en su obra redentora. Para este fin yo quiero meterme un poquito más en esta doctrina, así que aquí usted puede observar en su pantalla que tenemos una L y una G.
Vamos a tocar ese link para entrar, que es el Lumen Gentium, y entonces vamos a leer los puntos 61 y 62. Como usted puede ver, aquí estoy en un subtítulo que es la Santísima Virgen y la Iglesia, y el artículo 61 y 62, que son respectivamente los que vamos a leer, dicen: la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singular generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo como su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Y el número 62. Esta maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de, y preste atención a esto por favor, con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, lo cual, embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y redentor, pero así como el sacerdocio de Cristo es participante tanto de los ministros sagrados cuanto por el pueblo fiel de formas diversas, y como la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección materna, se unan con mayor intimidad al Mediador y Salvador. Entendamos lo que hemos leído. Número 1. Dice lo que leímos en este artículo 61, que como María, y lo voy a marcar acá, dice, fue compañera singular, generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, que concibió a Cristo, lo engendró, lo alimentó, lo presentó al Padre en el templo y sufrió con su Hijo cuando moría en la cruz. Ella, por estas cosas, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, a través de su obediencia, su fe, su esperanza y su ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de todas las almas. 2. Según leímos en el otro, dice que una vez que fue asunta en los cielos, María no ha dejado de lado su misión salvadora, pues ella sigue intercediendo a favor de obtener para todos los seres humanos regalos, o como dice aquí, dones que corresponden a la salvación eterna. Aparte de eso, dice que como tiene un corazón de madre,
permítame marcárselo aquí, como tiene un corazón de madre, ella cuida a los hermanos de su hijo, los que todavía estamos peregrinando y que nos hallamos en peligro y ansiedades en este mundo hasta que seamos sacados de aquí y llevados a la patria bienaventurada. Y entonces, aunque no podemos darle a ella un grado exactamente igual al del Hijo de Dios y a Dios mismo, aún así, la Iglesia Católica Romana le otorga a ella los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¿Qué dice la Escritura de esto? En Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15 y el verso 13, Evangelio de Juan capítulo 15 y el verso 13, leemos así la palabra del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién dijo esto? Jesucristo mismo, el Señor mismo. Él nos enseñó a través de su palabra que no había mayor amor que el que subía a la cruz y daba su vida. Entonces, si yo gozo del amor del Señor que entregó su vida por mí, ¿cómo es entonces que se me dice que María, por haber sido quien cuidó al Señor, quien le dio de comer, quien lo asistió en todas sus necesidades humanas, quien lo lloró al pie de la cruz, ella se convirtió en una ayuda singular con respecto al tema de la salvación? Dice que cooperó, déjeme marcarlo aquí en su pantalla, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador. Juan capítulo 14 y el verso 13. Juan capítulo 14 y el verso 13 dice la palabra del Señor: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Si Él me dice que lo que yo pido en su nombre, Él lo hará, entonces ¿por qué yo necesito, y lo marco aquí en su pantalla, yo necesito una abogada, una auxiliadora, alguien que me socorra o una mediadora, si Jesús en ningún momento se está negando a darnos algo? El Señor más bien está diciendo que lo que le pidamos, Él lo hará. Pero sin embargo aquí nos dicen que como ella tiene un corazón materno, ella cuida de nosotros, los hermanos de Jesucristo. ¿Qué dice más la palabra del Señor? Juan capítulo 16, versos 26 y 27. Juan capítulo 16 y el verso 26 y 27. El mismo Señor Jesús da una declaración impresionante sobre este tema. Dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¡Wow! Yo estoy leyendo aquí en el catecismo que María es mi auxiliadora, mi abogada, mi socorro, mi mediadora, que como ella tiene un corazón materno, ella va a cuidar de nosotros, los que peregrinamos y tenemos peligros y ansiedades en esta tierra. Que como ella concibió a Cristo, lo engendró, lo alimentó, lo presentó en el templo y padeció con él al pie de la cruz, ella cooperó en forma enteramente impar a la obra de la salvación. Pero el Jesús mismo me dice que el día que yo pida en su nombre al Padre, Él ni siquiera va a tener que rogarle al Padre para que me escuche y me conteste, porque el Padre mismo nos ama. Mi pregunta entonces es: ¿para qué necesito yo un abogado si no necesito que nadie me defienda?
delante de Dios. ¿Para qué necesito que alguien me auxilie si Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin? ¿Para qué necesito que alguien me socorra si Él dijo que todo lo que pida, Él me lo dará? ¿Y para qué necesito un mediador si Jesús mismo, el que está en la cruz y el que en este catecismo están diciendo que no hay manera de que una criatura pueda llegar a usurpar el lugar de Él? Ese mismo Jesús acaba de decir en Juan 16, 26 y 27 que el Padre me ama tanto que cuando yo clame a Él, mi Señor, mi Maestro, ni siquiera tendrá que interceder, porque el Padre me ama. Bendito sea el nombre del Señor por las verdades de la palabra. Recordemos que la tradición y las escrituras que ellos dicen guardar celosamente, no dice por ningún lado absolutamente nada de lo que ellos tratan de explicar sobre María y su corazón materno. Y entiéndase esto, con este estudio yo no estoy tratando de deshonrar la imagen de María, la Madre del Señor. Siempre he creído que fue una mujer singularmente maravillosa. Siempre he creído que es una mujer digna de que todos la admiremos. Pero yo no puedo poner a nadie en un altar casi a la misma altura del Maestro. Que nosotros sirvamos a Dios, prediquemos su palabra, oremos por los enfermos, hagamos caridad y todo lo que la Iglesia Católica Romana habla como necesario para servirle a Dios, seamos sacerdotes o seamos pastores o seamos iglesia fiel. Que el Señor me haya sumado a su trabajo, como a Pablo cuando dijo que era embajador de Jesucristo. Eso no me hace ni abogado, ni auxiliador, ni socorro, ni mucho menos mediador. Para eso está Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Seguimos adelante. Para esto nos vamos a devolver y vamos a buscar el 971, justo donde está el subtítulo, El culto a la Santísima Virgen. Vamos a leer el 971 y luego vamos a avanzar a otra paginita, esta que está aquí que dice MC, que es el Marialis Cultus. Pero vamos a leer el 971. Como dice la Escritura, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las figuras litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Permítame entrar al Marialis Cultus. Usted se encontrará con el subtítulo Valor teológico y pastoral del culto a la Virgen. Y como dije anteriormente, pues no los podemos leer todos, pero yo le invito a que usted saque tiempo y lea más profundamente. Y quizás encontrará todavía más cosas que le apoyen al estudio de esto a la luz de la Escritura. El punto 57, que es el que quiero leerles, dice, Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el modelo supremo al que el discípulo debe conformar la propia conducta, hasta lograr tener sus mismos sentimientos. Como usted puede ver, cada una de estas expresiones está debidamente respaldada por una cita bíblica que definitivamente calza con lo que están diciendo. Dice además, vivir de su vida y poseer su Espíritu Santo. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado en todo tiempo y nada en la acción pastoral debe oscurecer esta doctrina.
Pero la iglesia guiada por el Espíritu Santo, y si usted lo logra ver, ya aquí no hay citas bíblicas, pero la iglesia guiada por el Espíritu Santo, amaestrada por la experiencia secular, reconoce que también la piedad a la Virgen Santísima, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y en conexión con ella, tiene una gran eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. La razón de dicha eficacia se intuye fácilmente. En efecto, la múltiple visión de María hacia el pueblo de Dios es una realidad sobrenatural, operante y fecunda en el organismo eclesial. Y alegra el considerar los singulares aspectos de dicha misión y ver cómo ellos se orientan, cada uno con su eficacia propia, hacia el mismo fin: reproducir en los hijos los rasgos espirituales del Hijo primogénito. Queremos decir que la maternal intercesión de la Virgen, su santidad ejemplar y la gracia divina que hay en ella se convierten para el género humano en motivo de esperanza. La misión maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acogerlo con afecto de madre y con eficacia ayuda de auxiliadora. Por favor, quiero volver a leerle esto. La misión maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella, o sea, a ella misma, que está siempre dispuesta a acogerlo con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Por eso el pueblo de Dios la invoca. Déjeme subrayar esto, por favor. Por eso el pueblo de Dios la invoca como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado, porque ella, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto, a vencer con enérgica determinación el pecado. Y hay que afirmarlo nuevamente: dicha liberación del pecado es la condición necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas. Esto que acabamos de leer definitivamente no pone a María como alguien que está un poco por debajo de Jesucristo en su obra redentora, porque a través de ella, la libre de todo pecado, es que somos conducidos todos nosotros a vencer con enérgica determinación el pecado. Entonces, según la palabra del Señor, quien me consuela es Cristo, quien me sana es Cristo, mi refugio es Cristo, en quien obtengo consuelo de la tribulación es en Cristo, quien me alivia de mi enfermedad es Jesucristo. La Biblia dice que Él es la fuerza que me liberta del pecado y que es a través de Él que yo logro obtener una enérgica determinación para vencer el pecado. Ella ya no es alguien que está por debajo de Jesucristo, está justo a la misma altura. Y claro, a través de ella es que yo puedo alcanzar mi auxilio, porque como usted puede ver aquí, y lo marco para usted, ella siempre está dispuesta a acogerme como madre que es y a ayudarme como una auxiliadora. Y en ese trabajo es eficaz. Pero bueno, sigamos leyendo. Permítame devolverme, porque yo quiero leerle ahora este LG. ¿Se acuerda? Lumen Gentium. Yo quiero leerle allí que entremos y busquemos el punto 67. Vamos a encontrar algunas cosas muy curiosas y reveladoras para este estudio. Dice: el Santo Concilio enseña de propósito esta doctrina católica y amonesta a la vez a todos los hijos de la Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el litúrgico, que estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el magisterio en el curso de los siglos, y que observen escrupulosamente
cuanto en los tiempos pasados fue decretado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Y exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la palabra divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad del alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios, cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores y de las liturgias de la Iglesia bajo la dirección del magisterio, expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen, que siempre tienen por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. En las expresiones o en las palabras eviten cuidadosamente todo aquello que puede inducir al error a los hermanos separados o a cualquiera otra persona acerca de la verdad doctrinal de la Iglesia. Recuerden, la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de una fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Entendamos o aclaremos lo que acabamos de leer. Número 1. A la Virgen la Iglesia le venera haciéndole un culto especial. No debe compararse con el dado al Hijo, al Padre o al Espíritu Santo. Sin embargo, es un culto favorecido poderosamente. O sea, no se le da un culto mayor o igual que a la Trinidad, pero está muy cercano a ello. 2. Cristo es el único camino al Padre, pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, y preste atención a esto, amaestrada por la experiencia de lo que piensan todos los demás, ha visto en el estilo piadoso de María una ayuda enorme para el actuar pastoral. Esta obra de María en el pueblo, dice el catecismo, es a su vez A. Para reproducir en la vida de los fieles las virtudes del Hijo primogénito. 2. O B. Para empujarnos hacia ella misma, que siempre está dispuesta con corazón de madre a recibirnos y auxiliarnos. C. Que para que le invoquemos como consoladora de afligidos, de salud a los enfermos, de refugio a los pecadores, ella siempre estará dispuesta. D. Para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad y fuerza para ser libres del pecado, ella siempre estará dispuesta. Y como punto número 3, el Vaticano mismo pide a los dirigentes eclesiásticos que cuiden de la grey, de las falsas exageraciones y de la mezquindad en cuanto al culto a María. Que les recuerden que todos los privilegios de que goza María tienen como fin llevar a Cristo mismo, y que eviten todo aquello que pueda inducir al error a los hermanos separados acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Antes de leer lo que dice la Escritura, yo saco algunas conclusiones con respecto a lo primero que leímos sobre María como comediadora. Si ella tiene derecho a ser co-salvadora, porque ella estuvo ahí para darle de comer, para alimentarlo, para cuidarlo, para protegerlo, estuvo al pie de la cruz cuando él murió, y esto la hace a ella participante de la obra de Cristo en una forma singular. Pues entonces yo podría preguntarme, ¿será entonces que cuando un deportista corre y gana el título, gana la medalla, gana el trofeo, suben a sus padres con él al podio? Yo entiendo que espiritualmente o emocionalmente comparten el triunfo, pero el que corrió fue uno. El que, el que se agotó y entrenó fue uno. El que se subió al podio será uno, el que corrió. ¿Será entonces también que cuando alguien comete un crimen y debe de ir a la cárcel, deberían de llevarse a sus padres también? Porque al final de cuentas, ellos también serían culpables, porque ellos lo criaron, ellos lo enseñaron, ellos lo cuidaron, ellos estuvieron ahí para él, así que deben de tener una cuota de culpa.
Yo creo que esto no tiene ni siquiera un punto de lógica en el que nosotros podamos aceptar que porque María le dio de comer, lo concibió, lo cuidó, estuvo allí, el día que él murió estuvo al pie de la cruz, entonces ella es participante de la autoridad del Hijo para salvar a las personas. Aparte de esto, si se nos está diciendo en este punto número 2 en el culto a María, no debe de ser tan amplio y estar al mismo nivel del culto al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, ¿cómo es que después vienen y me dicen que ella es la que cuida a los afligidos, que ella es la que sana a los enfermos, que ella es la que sostiene a los necesitados y que ella es la que nos da la fuerza para vencer el pecado? Si ella es todo esto, ¿para qué ocupo yo a Jesucristo? A que todo lo que ella hace es a través de Cristo. Pero es que ya leímos en la palabra del Señor que Jesucristo dijo que ni siquiera Él iba a necesitar interceder por nosotros, porque el Señor mismo, el Padre mismo, nos amaba porque ya lo habíamos amado a Él. Definitivamente hay algunas cosas a nivel Biblia que no calzan con lo que el catecismo romano y la doctrina católica romana quieren imponerle a las mentes de las personas, a la fe de las personas. Mire lo que dice este artículo, permítame marcarlo. Tal vez esto es lo más revelador que hay aquí. La misión maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a ella, aquella que está siempre dispuesta a acogernos con afecto de madre y con eficacia nos ayuda como auxiliadora. Por eso el pueblo de Dios debe de invocarla como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos. Amados, el Señor mismo en su palabra dice que Él nos dará consuelo cuando estemos abatidos. La misma palabra del Señor dice que la salud de los enfermos viene de Cristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el refugio de los pecadores. Él se sentaba a comer con ellos. Los mismos fariseos le reclamaban a los discípulos del maestro diciéndole, es que el maestro de ustedes come con ladrones y prostitutas. Para obtener consuelo en la tribulación, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alivio en la enfermedad. Ya lo dije, Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Fuerza libertadora o liberadora en el pecado, porque ella, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto, a vencer con enérgica determinación el pecado. Cuando la palabra del Señor dice que por su sangre fueron perdonados todos nuestros pecados y que Él nos da el poder para hacer huir a Satanás cuando venga a tentarnos. Es impresionante este texto que acabo de marcar para ustedes en su pantalla. ¿Qué dice la palabra? Voy a leerle una única cita. Romanos capítulo 1 y el verso 24. Romanos capítulo 1 y el verso 24. Dice la palabra del Señor, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de un Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo creo que esto es lo que está pasando lamentablemente en esta iglesia romana. Han tratado de honrar a las criaturas antes que al Creador. Han hecho de hombres comunes dioses. Han hecho de mujeres comunes diosas. Le han enseñado a la iglesia a orarle a personas que fluyeron en la misericordia y en la gracia de Dios. Cuando Pablo llegó
a predicar la palabra y quisieron ponerle una corona de flores en su cabeza y decir que eran dioses. Pablo se rasgó sus vestiduras. Jamás, jamás ninguno de estos hombres, y estoy seguro que jamás la misma Virgen María se hubiera atrevido a recibir adoración, a recibir exaltación, sabiendo ella que solamente era la sierva del Señor. Entramos tercer, eh, eh, a la tercera parte de este estudio, que es sobre el purgatorio. Para esto, pues vamos a regresar al índice y vamos a buscar para este efecto el número 1038. Recuerde que usted debe buscar entre estos numeritos. Yo voy a buscar el 1030. Y pues como usted puede ver, aquí vamos del 1020 al 1065, por lo que pues entiendo que es aquí donde está lo que busco. Entonces entramos y voy a buscar para ustedes el artículo 1030. Se llama la purificación final o purgatorio. Así que leo para ustedes el 1030 y el 1031. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado, déjeme marcar esto, la Iglesia es la que ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, como Primera de Corintios 3:15 o Primera de Pedro 1:7, que los vamos a leer más adelante, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Esta frase podemos entenderla de esta manera, que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. El punto número 32, también lo vamos a leer, dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46, cita de la que ya hemos hablado en otros estudios. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, o sea, votos a favor de ellos. En particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ello. Yo quiero hacerle notar a usted algunas cosas que ya habíamos hablado anteriormente, como Macabeos, capítulo 2, 12 versos 46. Déjeme solo recordarle lo que ya hablamos. Macabeos no son libros que los judíos acepten como parte del canon. Y recordemos que el Antiguo Testamento es un canon totalmente dado a ellos, no a la cristiandad. Y si ellos, en los que Dios depositó ese testamento, no aceptan Macabeos como un libro inspirado, ¿por qué entonces nosotros, la cristiandad, vamos a aceptar esos libros para montar en 2, 3 versos una impresionante doctrina sobre los muertos?
Dos, Job capítulo 1 y verso 5, permítame decirle que sí dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Pero los hijos de Job no estaban muertos, todos estaban vivos. Job no levantó una ofrenda por los muertos, levantó una ofrenda por sus hijos vivos aún. Pero bien, ¿qué dice la escritura de esto? Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 y el verso 19. Lucas capítulo 16 y el verso 19 en adelante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, si el Señor es el que está contando esta parábola, y el Señor es el que está hablando de la circunstancia en la que Lázaro abrió sus ojos y en la que el rico abrió sus ojos, ¿por qué el Señor no nos dijo absolutamente nada? Hades, infierno y Seol es la misma palabra en diferente idioma. Pero resulta que el Señor no usó aquí la palabra purgatorio o lugar para expiar pecados. Así que la Biblia a mí me dice, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Señor y amo de la cristiandad, está diciendo que el rico abrió sus ojos estando en el infierno, o en el Hades o en el Seol, es el mismo lugar. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 y el verso 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esta es una verdad que se mantiene hasta el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es muerte, y eso lo dijo el apóstol Pablo, supuestamente uno de los primeros papas que tuvo la Iglesia romana. ¿Por qué si la enseñanza tanto del antiguo canon como del nuevo dice que el que peque será lanzado al infierno y el que sea justo será llevado a la vida eterna? ¿Por qué tenemos un dogma en el catecismo romano donde se le da a las personas la posibilidad de creer que puede ir a purgar penas o ir a purgar pecados que no sean demasiado dramáticos para luego alcanzar el cielo? Miremos la perspectiva de Pablo referente a él mismo y saquemos de esto una conclusión. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos,
esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 1 y en el verso 23, leemos Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo nunca se sintió un hombre perfecto en sí mismo. Recordamos en Romanos cuando Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, Pablo sabía que en Cristo él era perfecto, por la sangre del Cordero y por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu en él. Y sabiendo Pablo que él no era perfecto, sino era en Cristo, sabía que lo que le esperaba era el cielo. Pablo no habló de que era posible que se fuera al purgatorio. Pablo peleó este camino, peleó esta batalla de tal manera que él pudiera estar seguro de que sería llevado al cielo. No estamos hablando de macabeos, un grupo revolucionario en las épocas en que Israel estaba tomado por Roma. Estamos hablando de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo no dijo que había un purgatorio? ¿Por qué Pablo no escribió en sus cartas y dijo, señores, si yo no logro llegar, por lo menos me voy a ir al purgatorio y de ahí estoy seguro que voy a salir? Mire, le marco lo que dice acá. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Si esto es así, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Si la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz no es suficiente para presentarme delante del Padre, entonces lo mejor que nos puede pasar es que exista un purgatorio. Pero a mí la Biblia me dice que Jesucristo fue el sacrificio perfecto y acepto por el Padre. Por eso Pablo, un hombre común, lleno de la gloria de Dios, pero hombre lleno de defectos y de debilidades, él mismo lo expresaba. Él mismo decía que tenía dentro de él una ley que lo incitaba a pecar. Él mismo dijo que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Era un hombre imperfecto, un hombre común, hombre al fin. Pablo llegó y dijo, yo soy perfecto en él. Pablo sabía que se iba para el cielo. ¿De dónde sacó Pablo esta autoridad? ¿De dónde sacó Pablo esta firmeza de pensamiento y esta fe? Aparte de esto, recordando el primer capítulo donde hablamos acerca de la historia de la iglesia y recordando que la iglesia católica era una y que después por diferentes doctrinas y dogmas del lado occidental, lo que terminó siendo Iglesia Católica Romana, todo el lado de Oriente, que es católica ortodoxa, se separó. Si este es un dogma de la iglesia desde el principio, desde los primeros tiempos de la cristiandad, ¿por qué la iglesia católica ortodoxa no lo acepta? Permítame volver a la página donde en aquel primer video yo me basé para hablar algunas cosas. Como usted puede ver, aquí estoy en una de las páginas oficiales de la iglesia ortodoxa. Y si usted puede mirar acá, otras diferencias dogmáticas, tiene el título y el subtítulo dice purgatorio. Y aquí la iglesia ortodoxa dice, la concepción del purgatorio es una innovación posterior del catolicismo romano. No existió para nada en la tradición apostólica. El ladrón fue directamente de la cruz al paraíso, según Lucas 23:43 y Juan 5:29. Y luego dice, la idea del purgatorio toma la responsabilidad del cristiano sobre la tierra. O sea, se la quita de encima. Y en verdad seremos juzgados conforme a los actos cometidos en completa libertad y responsabilidad. La Iglesia Católica Ortodoxa, la que en los primeros siglos de la cristiandad eran una sola iglesia con la romana y que se separaron precisamente por todas estas
tradiciones y doctrinas y dogmas que la iglesia romana tiene que nunca había existido en la tradición apostólica. El ladrón fue directo, como explicaba en el estudio anterior. ¿Por qué Jesús en la cruz no le dijo a ese hombre, hoy estarás en el purgatorio porque tienes una serie de cosas que van a tener que sanarse y una factura que está pendiente ahí que vas a tener que pagar? No, Jesús le prometió el paraíso ese mismo día. Algunas citas bíblicas que usa la Iglesia Católica Romana para hablar sobre este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 16 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 16 al 18. Dice la palabra: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. La Iglesia Católica dice aquí que Pablo estaba orando por un conocido difunto, pero aquí la Biblia en ningún lado me dice que Onesífero se había muerto. Como muchos tenemos por práctica, siempre venimos y le pedimos al Señor que ayude a alguien a estar firme, que lo ayude a estar fortalecido en la fe y en la santidad y en la vivencia de la palabra. Eso no quiere decir que está muerto. Una cita más sobre este tema. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 29 es otra cita que usa mucho la Iglesia Católica. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 29. Dice: De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿O por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muera. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vosotros. Lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y el apóstol Pablo sigue hablando una serie de cosas. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo llega predicando acerca de la resurrección de los muertos. Y curiosamente, Corinto mantenía en su forma de pensar pagana una doctrina acerca de bautizarse por los muertos para que pudieran heredar una mejor vida en el más allá. Resulta que estos mismos corintios se convierten y se desarrolla dentro de ellos una forma de pensar donde empiezan a decir que no hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo, en un comentario atuminen totalmente cargado de sarcasmo, le dice: señores, ustedes mismos han pasado la vida creyendo en que los muertos salen del más allá porque se bautizan por ellos, y ahora no pueden creer en que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que nos va a resucitar a nosotros también. En ningún momento Pablo está diciendo que hay que orar por los muertos, o que hay que bautizarse por ellos, o que están en el purgatorio y los podemos sacar de ahí con un acto. Pablo está sentando una base doctrinal acerca de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 3, versos 11 en adelante. Primera de Corintios capítulo 3, versos 11 en adelante. Dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Esta es una de las citas bíblicas que usa el catolicismo romano para decir que sí existe el purgatorio, porque está hablando de un fuego purificador. Bueno, lo que pasa es que aquí hay algunos contextos que no calzan en eso. Este probar por medio de fuego no aparece acá desde la perspectiva de purgatorio, sino aprobatoria. El fuego del purgatorio sería para perdonar las almas y este fuego del que se habla en Corintios es para probar las obras, no las almas. Aparte de eso, el fuego del purgatorio es para traer salvación, mientras que el fuego que menciona Pablo aquí traerá una gran pérdida. Si la obra no pasa la prueba, todo lo hecho será perdido y no se recibirá el premio ofrecido o la recompensa. Vemos que definitivamente esta doctrina tampoco es bíblica. Pues bueno, nos queda un último video y en este estaremos hablando acerca de los 7 sacramentos de la iglesia. No hablaremos de todos, pero sí hablaremos sobre el sacramento del bautismo. Es un punto muy amplio que tendremos que ver. Y también estaremos hablando sobre el bautismo para la remisión de pecados. Pues bueno, gracias por haberle prestado atención a este video una vez más. Muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga.